Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando con un nuevo concepto. Primero que nada, estamos aquí en Foro Creativo, en la tienda de Magic, aquí en Juárez, Toluca, casi llegando a Carranza. Dense una vuelta, porque además si lo quieren utilizar, también lo pueden utilizar. Aquí es donde estamos grabando, es la nueva casa de Filosofando. Por el otro lado, tenemos tres invitados muy especiales. Primero que nada, a mi gran amigo y ya invitado recurrente del podcast, Pablo Medina, de Palabras Descomunales. Pablo. Descomunales, sí. Descomunalmente interesante. Y por este lado tenemos a George y tenemos también a JP, que ellos vienen de No Te Compliques. ¿Cómo están, chicos? Descomunalmente guapos. Descomunalmente atractivos. Complicadamente graciosos. Buenísimo. Buenísimo. Pues regresamos con la serie que estamos grabando acerca de arquetipos. Nos quedaron pendientes algunos temas, algo que venimos platicando Pablo y yo y con algunos otros invitados. Y varios meses de atraso o varios meses de adelanto, no lo sé, dependiendo Halloween. Pero es un tema que queríamos grabar desde el año pasado, relacionado al camino del héroe. Okay. Y es el descenso al inframundo. Ahora, si se han perdido los episodios anteriores, si es la primera vez que escuchan el podcast, la razón que sea, vamos a empezar, Pablo, por favor, que nos expliques velozmente, para los que no saben o los que ya se les olvidó, qué es un arquetipo. Ok, súper, pues de manera muy rápida, un arquetipo es cuando una estructura de la mente la llevan a lo más general que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, encontramos estas historias que parece que se repiten en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando uno empieza a decir, mira, es que aquí hay una similitud, tenemos un tipo. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Que es una que probablemente muchos sepan, la serpiente que Moisés tiene en el desierto para curar a los israelitas de las mordidas de las serpientes, es un tipo de Jesús. Es decir, de manera analógica, la serpiente hace referencia a Jesús. Cuando nosotros juntamos todas estas cosas que se parecen y lo llevamos a lo más general que se les puede ocurrir, entonces es cuando tenemos al arquetipo. Entonces, cuando los médicos especialmente se empiezan a preguntar cómo podemos nosotros atacar científicamente el problema de la mente o de la psique es un sinónimo de alma, entonces dicen, ¿cómo? Alma, eso suena muy metafísico y ya nos aburrió la metafísica, necesitamos hacerlo científico. Y entonces llegan a estos psicólogos, primero tienen a Freud, famosísimo, pero Jung es el que tiene este empuje a tratar de hacerlo todo lo más general que puede. Y él es el que realmente populariza esta noción de los arquetipos. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos un nuevo eslogan. El nuevo eslogan de Filosofando es cultura popular. Entonces, Pablo Llano, muchísimas gracias por esa grandilocuente y descomunal explicación. Descomunal. Solo para aterrizarlo un poquito, el arquetipo podríamos decir que es justamente ese tipo o esa estructura que se va repitiendo en diferentes historias. Entonces, una de las más comunes, obviamente, tenemos al héroe, que ya hablamos, vayan a ver el episodio del héroe, o tenemos el episodio del mago, del maestro, o sea, hay como... El otro día, y lo voy a hablar próximamente en TikTok también, es por qué Anakin Skywalker y toda su historia en Star Wars es tan similar a la de Harry Potter. No es que J.K. Rowling se la haya robado, es que justamente responden a los mismos arquetipos. Hay un héroe que es llamado a combatir a cierto villano o mal en específico, exactamente, ¿no? Y entonces entras en este tipo de arquetipos. Eso es un arquetipo. Para que les quede más claro, tenemos el podcast de que es un arquetipo, tenemos el héroe, tenemos el de la espada. Para hacerlo simple, arquetipo es como origen y tipo. Así que de alguna forma juega con esta estructura de algún tipo en mi forma o manera de ser o en la que me construyo, va a encajar con esto. Tal vez viví tan fuertes cosas en mi situación y fueron muy poco moralistas que me hacen ser el villano ahora, ¿no? Tal vez tu ex te dejó y te rompió el corazón y ahora te conviertes en el nuevo villano de tu vida. El desarrollo de personaje. Y desarrollas personaje arquetípico. Te lleva a ser el villano. Exacto, ¿no? Que ahora mismo en cines pueden ir a ver como la historia de Gru y cómo se convierte en mi villano favorito justamente. Y bueno, creo que con eso espero que quede claro lo que es un arquetipo, porque es simplemente para que se enganchen de lo que vamos a estar hablando ahora. Ahora, la siguiente pregunta, Pablo, sería el tema de hoy, dentro del arquetipo y de todas estas historias, ¿qué representa el descenso al inframundo?
Sí. Los descensos al inframundo sí existen en las literaturas y en los folclores, ¿no? Hay algunos que son muy escatológicos, como por ejemplo los aztecas tenían esta noción, ¿no? Del sol que baja y va a tener que pelear en el inframundo para renacer al día siguiente. En la mitología griega tienen esta idea de Proserpina, ¿no? De la primavera, ¿no? La diosa de las flores y toda la fertilidad. Y entonces baja al inframundo. Entonces tiene esta noción de lo cíclico. Pero conforme, en un sentido antropológico, conforme el hombre empieza a tomar mayor relieve en vez de la naturaleza, el hombre empieza a ser cada vez más relevante en las historias, entonces se personifica esta noción de alguien bajando al inframundo. El inframundo es este lugar, en un inicio, muy al principio, a donde van los muertos, es el lugar de las sombras. Después se empieza a desarrollar, empieza a adquirir toda una geografía, y si ustedes se meten a leer las grandes epopeyas, pueden ver parte de este desarrollo, ¿no? Y entonces, que está el río Leteo, y que está el Estigia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y están los campos elíseos, etcétera, y después, cuando llega la noción judio-cristiana, el Seol, que es el infierno hebreo, o el inframundo hebreo, se convierte en el limbo y en el infierno, que son dos partes distintas del infierno, y en cierta medida también se convierte en el cielo, y después en el purgatorio también. La aspiración entre los niveles, ¿no? Dicho de otra manera, es el lugar que está más allá. El inframundo es el lugar que está más allá. ¿Y por qué el héroe tiene que ponerse en contacto con este lugar? Porque de lo contrario su historia no trascendería, ¿sí? Entonces cumple diferentes funciones. Los fans de Jordan Peterson seguramente se la saben, ¿no? Que es, por ejemplo, la que encontramos en la Eneida, donde Eneas baja al inframundo a preguntarle al padre qué es lo que tiene que hacer, porque dice, no, estoy perdido, se acaba de suicidar mi vieja, no manches, ¿no? Y entonces el padre le dice, no, tú sigue en tu rumbo, porque aquí te va una visión gloriosa de Roma. Y entonces es la manera en la que el héroe puede ponerse en contacto con todas las, por así decir, fuerzas pasadas, las fuerzas del pasado. Pero una vez que toma esta nueva dimensión escatológica en el sentido cristiano, también es la forma de ponerte en contacto con el futuro, con lo venidero. Y por lo tanto, la importancia es esta, es que es uno de los contactos más importantes que el héroe va a tener con el mundo trascendental. Claro. Y ya ahí lo dejo, ¿no? Porque ya me empecé a subir. No, pero es que es bien interesante porque al final de cuentas, ahorita, no sé, tal vez los que nos escuchan eso ya tengan una noción más amplia y más profunda de eso, ¿no? Pero nosotros que nos dedicamos a hacerlo todo como más simple para las personas que no lo están, o sea, que no están tan familiarizados con el tema o así, pues es que es algo que vivimos todos literalmente como personas, ¿no? O sea, no es tanto como de un cuento o de una historia, sino es la misma representación de la vida del ser humano, donde todos llegamos a un punto donde hay ciertas pruebas o ciertos como declives justamente en nuestra vida, que son situaciones tan fuertes que de repente pues nos hacen pensar que no nos vamos a levantar de eso, ¿no? Claro. Pero, como dices, o sea, tiene todo un para qué, porque te cambia el chip, te cambia la perspectiva de ti mismo, ¿no? Es como un encuentro contigo mismo. Pero yo siento que de hecho aquí es un poco un error tratar de verlo como un encuentro con uno mismo. Porque de hecho es un salir de uno mismo. Claro. Porque es cuando de hecho tú dices yo no me basto a mí mismo, y entonces sales a algo que está más allá de ti. Requiere, es como un volver a encontrarte. Claro, ¿no? y por eso es por así decir una práctica de la muerte. Claro. Y por eso los ritos, los rituales de paso, cuando pasas de la infancia a la madurez, todos tienen estos símbolos de la muerte. O te mutilan una parte, o te cortan algo, o te hacen una herida, o tienes que irte al desierto, etcétera, ¿no? Pero es el punto de quiebre del héroe, finalmente. Porque sin el descenso al inframundo, el mismo héroe no podría ser el héroe que está destinado a convertirse o a quien va o a elegir ser, ¿no? Porque este punto de quiebre de descenso hace que ese chip que viene instalado de yo no merezco, yo no voy a poder, ahora tengo que poder, porque he descendido
Y es donde yo creo que encuentra esa parte de ser digno de algo, ¿no? Y es como cuando en la vida normal, no sé, tenemos algo que nos quiebra, porque todo el tiempo tenemos algo que sí nos quiebra. Puede ser una relación que no funcionó y yo puedo elegir quedarme y ser partícipe entre los que están ahí en alguno de esos espacios del inframundo, del infierno, Sí. sufriendo, o yo elijo convertirme en el héroe y decir, no, yo quiero seguir con Caronte en este viaje y adentrarme más profundo para llegar tal vez a los campos. A los campos elíseos, ¿no? Así es. Pero yo creo que aquí la bronca, y porque sí entiendo lo que dices, ¿no? Y sí entiendo cómo una vez que bajas al inframundo, sales de ahí más fuerte, ¿no? Pero la bronca es que siempre existe la posibilidad de que no salgas. De que te quedes ahí. Y el descenso al inframundo siempre en cierta forma es algo voluntario. O sea, todos estos descensos, bueno, a menos que sea la muerte, por ejemplo, pues ya, ¿no? O sea, los que bajan a la fosa, ¿no? Hay un salmo que va así, ¿no? O sea, es que ya me contaban entre los que estaban en la fosa, ¿no? Pero cuando es el héroe es el que tiene que decidir voy a dar este paso. Entonces es una cuestión voluntaria y primero tienes que dimensionar que existe este lugar que es el inframundo. Lo que siento que nos pasa a nuestras generaciones muchas veces es que decimos el inframundo es más de mis demonios. propias vueltas, de mis propias demonios. Entonces se convierte como en un juego de espejos, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque pues da miedo ir al inframundo, ¿no? Porque una, te vas a encontrar con los muertos Con tus sombras. y claro. con tus sombras. Y te vas a encontrar con perros de 3 cabezas y con barqueros que tienen los ojos de fuego y con un chorro de cosas horribles. ¿Y cuál es la bronca? Que pues casi nadie sale del infierno una vez que entra, ¿no? Esa es la bronca. Entonces por eso es el héroe el que lo hace, Claro. ¿no? Es el que tiene el atrevimiento de hacerlo. Y fíjense que creo que lo podemos aterrizar de dos maneras, ¿no? Ajá. Número uno, más o menos lo que abordabas, JP, de decir, es tocar el rock bottom, ¿no? O sea, estar en tu punto más bajo y que difícilmente vas a llegar ahí por voluntad, ¿no? O sea, es como, yo no quería estar aquí, pum, te jalaron y ahora estás ahí y qué vas a hacer al respecto. Y entonces puede ser una cuestión figurativa, ¿no? Es metafórico. Estás en el peor momento de tu vida, pero sigues vivo. Y por el otro lado, que también tenemos a la gente que por eso tienen como estas catarsis, ¿no? De experimenté la muerte y entonces tengo que volver a vivir. Una especie de memento mori, pero real, ¿no? O sea, como te das cuenta que tu vida es tan corta que ahora tienes que hacer. Y por eso tanta gente, creo yo, regresa de la muerte clínica y empieza a hacer todos estos cambios. Porque una vez que estuviste ahí dices, es un shock muy fuerte. No creo que, no sé si estás de acuerdo, Pablo, que son como dos formas de más o menos interpretarlo en la vida cotidiana, ¿no? Sí, es una forma de hacerlo, ¿no? Es una forma de hacerlo. Y antes en nuestra cultura teníamos muchas maneras que nos ayudaban a hacerlo. Claro. Una que se nos olvida, porque hoy en día lo vemos de una manera, por ejemplo, pero el bautismo, si ustedes leen del movimiento del Ressourcement, leen cómo era los símbolos del bautismo originalmente, o sea, de hecho, la inmersión, todo el mundo lo toma como, es que es purificación, porque debemos lavar tus pecados, pero no. O sea, de hecho, era un símbolo de muerte. Porque bajabas a las profundidades donde está Leviatán y Claro, eso. Es una especie de ahogamiento, de Así hecho, es, y porque justamente es algo que, como dices, se olvida. Tienes el bautizo por fuego, que el fuego consume. Y en ese caso podríamos irnos ligeramente a la leyenda del Fénix, que probablemente vamos a tocar en un par de minutos, que es la muerte y la resurrección, simbólicamente, ¿no? Y después tienes el bautizo por agua, que es el gran diluvio, es la inundación que hace que se destruya todo y venga un nuevo nacimiento, ¿no? Y que creo que esa es la otra parte a la que va realmente la idea del descenso al inframundo, que es la resurrección, es el renacimiento del héroe, Okay. pero un poco diciendo esta frase que es que un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque no es el mismo río ni es el mismo hombre, ¿no? Cuando vas al inframundo, tienes, como bien decías, 2 opciones. O no sales, o sales completamente diferente. Distinto. Y justamente como decía Pablo, dentro del camino del héroe siempre pasa esto, ¿no? Y cuando hablamos de esta idea, a mí me gusta mucho pensar en Perseo y la Medusa, porque los que conocemos la historia, que es como de las más conocidas en este camino del héroe, siempre ves que llega Perseo y hay un montón de estatuas que intentaron derrotar a la Medusa, que no por nada es una serpiente, y no pudieron. Y entonces en el camino normalmente la mayoría de la gente perece. Y en la vida real podríamos verlo así, ¿no? O sea, llegas al peor momento de tu vida y te hundes en el alcoholismo, y te hundes en las drogas, y te hundes en muchas... Porque no es tan sencillo salir, ¿no? Como dices, cuando te enfrentas con tus propios demonios, y con esas sombras, y con todo lo peor que puede existir a tu alrededor, no es tan sencillo salir de ahí, ¿no?
Y lo vemos con el ejemplo igual de Medusa en el otro caso. Medusa siendo castigada con esta maldición de las serpientes, en donde ya no salió. Entonces ella la elección que tomó fue quedarse también en su propia versión del inframundo, o en su propio castigo, y nunca eligió algo diferente. Entonces siempre fue este resentimiento, este recelo de vivir con su maldición. Y tal vez también es el inframundo en la forma en la que nosotros elegimos vivir entre el castigo y la resurrección. ¿Y qué es lo que elijo también? Y a veces en mi vida diaria, pues eso se presenta todos los días. Sí. ¿Qué elijo? ¿Pagar el precio y aventurarme a ser el héroe? ¿O elijo quedarme aquí en mi flojera, en mi apatía, en lo que no me funciona? Y decir, chingue su madre. ¿Elijo pagar la renta? ¿Elijo pagar la renta o no? ¿Me lo merezco o no? Sí. Okay. Ya nos vamos a los ejemplos. Justamente, bueno, creo que ya queda más o menos claro. El JP está bien emocionado. Sí, ya tengo No, pero varios. justamente ya más o menos Bueno. aterrizamos ahí el concepto de qué es el descenso al inframundo, pero creo que es mucho más claro entenderlo a través de diferentes ejemplos. Un poco la parte clásica y sobre todo la parte popular. Entonces, Pablo, algunos de los ejemplos más claros del descenso al inframundo clásico. Creo que probablemente el más famoso es el de la Eneida en el libro 6. Entonces, si más o menos saben la historia de Eneas, Eneas era parte de los troyanos, y entonces cuando los griegos destruyen Troya, escapa una parte de la nobleza realmente de los troyanos, y se van a vagar por todo el Mediterráneo, caen ahí a Cartago, se suicida Dido, etc., ¿no? Pero entonces Eneas no sabe qué hacer. Llega un punto en el que dice, puta, ya no sé a dónde va esta historia. Y realmente, pues sí estaba en el rock bottom, ¿no? O sea, como les dije, ¿no? Acaban de destruir a mi ciudad, acabamos de perder una guerra, se acaba de morir mi jefe, se suicidó, se acaba de suicidar Dido, no tengo idea de aquí a dónde voy a ir, ¿no? Y entonces él como que se sentía tentado allá, o sea, decir, pues bueno, aquí donde caigamos nos asentamos y demás. Y entonces encuentran este lugar en Sicilia, donde supuestamente estaban las puertas al inframundo, ¿no? Entonces ya baja al inframundo, hace todo este viaje, ve. Y aquí es una cosa muy, muy particular de este ejemplo, es que ya existe la noción punitiva del inframundo, porque según yo no había una idea similar antes, pero en la Eneida ya vemos dónde se está castigando a la gente que en vida fue injusta, y eso fue una completa innovación. Pero bueno, el chiste es que eventualmente Eneas llega a los Campos Elíseos, que es a donde se iban las personas que habían tenido una vida heroica, una vida muy chida, o sea, esencialmente donde estaban los héroes, y ahí se encuentra a Anquises, a su papá, y entonces su papá le dice, no desvíes el curso, aquí te va una visión gloriosa de lo que va a ser Roma, ¿no? Y o sea, sí va a haber un chorro de guerras y esto y lo otro, bla, bla, bla. Y ya después Eneas sale y dice, ok, ¿no? Entonces no hay problema, y efectivamente se han leído la Eneida. Uno así dice, Game of Thrones, qué revolucionario fue, ¿no? Pero hay versos de la Eneida donde son, y entonces llegó y le arrancó la mandíbula. Y, con los dientes, los molares. Sí, no, así súper violenta, es uno de los poemas más violentos, ¿no? Y ese es uno de los clásicos más famosos, ¿no? Entonces, esencialmente es el héroe en su momento de desesperación, va todavía más abajo, pero obtiene ahí su misión, ¿no? Y al obtener su misión, entonces dice, ok, sé que va a ser difícil, pero ya sé cuál es mi misión, ¿no? Ok, ahora, bueno, JP estaba muy emocionado, así es que, JP, ¿tienes algo preparado de...? Sí. A ver, cuéntanos. O sea, es que ya se me vinieron varias como ideas, o más bien o personajes de la cultura popular, pero hace rato tú ya lo tocaste, ¿no? Y es el claro ejemplo justamente de, y lo plantearon muy bien en las últimas series, sobre todo en la de Obi-Wan, de cómo Anakin llega a ese punto de declive donde toda la situación de el miedo de perder a su esposa, el odio que tenía porque mataron a su madre, todas las injusticias que veía por parte de la Orden Jedi y de los políticos y todo, o sea, lo llevaron a ese punto de considerar el pasarse al lado oscuro, ¿no? Y ya en el episodio 3, cuando pues viene esta gran pelea contra su maestro y que Obi-Wan lo destaza. Como dice, ahora sí se macheteó al Anakin. Pues ahí está justo en ese punto de donde
prácticamente ya era como su momento de muerte y lo mismo, él mismo lo dice, ¿no? Ahí fue donde se murió Anakin y pues el que se quedó fue Darth Vader y ese héroe que pudo haber tomado tal vez otras decisiones ya había sido consumido tanto por su propia obscuridad que no hubo momento o hay una fuerza que lo pudiera lograr salir de ahí, ¿no? Entonces él se queda viviendo por decisión propia en su propio inframundo, ¿no? Y en la serie te digo que lo plasman chido porque hasta su castillo, ¿no? En Mustafar y todo, pues estás en el infierno, ¿no? Es una representación muy gráfica de cómo él se siente por dentro, ¿no? Él está sufriendo todo el tiempo, y pues bueno, o sea, ya al final de su vida cuando se redime, pero pues es por, más bien gracias a su hijo, ¿no? Entonces, es como que ejemplo de transición donde el personaje elige quedarse ahí también, como dices. Es que sí, es una elección, no lo había puesto a pensar de esa manera, pero sí. Que de hecho, justamente es donde viene probablemente el cambio, ¿no? Cuando el héroe se convierte en tirano, por ejemplo, que ya no sale de esa sombra, sino que deja que se absorba la sombra y que me recuerda un poco justamente esta máxima nietzscheana, ¿no? De decir, aquellos que pelean con monstruos, no sé, tengan cuidado de no convertirse en un monstruo, ¿no? Porque, claro. Por el otro lado, JP, siento que quizás el mejor ejemplo del descenso al inframundo, específicamente en la serie de Obi-Wan, y claro, que fue muy controversial porque la gente no lo sabe entender de esta manera, es realmente Obi-Wan. Sí, porque mucha gente llegó y dijo, not my Obi-Wan, simplemente porque no les gustó ver un Obi-Wan debilitado, un Obi-Wan retraído, un Obi-Wan perdido. Pero justamente si entendemos el arco del personaje de Obi-Wan, en donde está en ese momento, es justo donde tiene que estar, porque todo en lo que él creía desapareció. Número 1, el Consejo Jedi desaparece, la República se corrompe y se convierte en el Imperio, su mejor amigo se convierte en un Sith. O sea, el mundo por el que Obi-Wan peleó toda su vida, exactamente, el mundo por el cual había peleado Obi-Wan toda su vida, ya no existe. Y entonces ahora se tiene que cuestionar, estoy en el peor momento de mi vida, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Y entonces está como todo este proceso de decir, no tiene sentido. Y entonces durante la serie, que es lo que a mí me pareció brillante, tiene esta catarsis y dice, espera, o sea, yo no me puedo quedar aquí abajo. Y curiosamente, y eso me parece que lo plantearon muy bien y te digo, mucha gente no lo capta, el hecho de que Qui-Gon Jinn, spoiler alert, a quien no haya visto la serie hasta este momento ya lo vi la serie. ¿De qué estamos hablando? El hecho de que Obi-Wan se le presente al final, Qui-Gon Jinn, el hecho de que Qui-Gon al final se le presente a Obi-Wan en esta forma, es decirle, muy bien, lo lograste, ya puedes ver, o sea, ya justamente tienes el acceso a estas voces, que es algo similar a Dante, ¿no? Cuando llega al inframundo y estas voces lo llevan, y si no mal recuerdo, Odiseo hace exactamente lo mismo cuando camina por el inframundo, y le dan una lección, y eso es justamente lo que estamos viendo con Obi-Wan, es como ya se dio cuenta dónde está, y solo ahora puede salir, y va a salir, como decía Pablo, no gracias a sus propios méritos, que es algo, por ejemplo, en el caso de Anakin dice, no, soy yo y yo solito. No funciona así. El inframundo no funciona así. El inframundo, justamente lo que dice Pablo es, son las voces del pasado las que te van a llevar. Y entonces en el caso específico de Obi-Wan va a ser Qui-Gon, y en el caso de Luke van a ser Yoda y Obi-Wan en su momento. Yo creo que construye muchas cosas interesantes. Porque, por ejemplo, la historia de Anakin y en general de Star Wars en esa versión te da dos arquetipos, ¿no? El héroe, bueno, también el arquetipo del maestro, y te da el del tirano. Entonces, la construcción del tirano está muy presente hacia donde el descenso al inframundo marca el hecho de que Anakin quiera o elija quedarse. Porque es el lugar, siente que como ya no hay aspiración, su mismo maestro es quien lo derrota de alguna forma y lo hace quedarse ahí, y era su guía. Entonces, cuando mi guía y mi mentor, si yo como héroe estoy direccionado por las voces del pasado, porque siempre hay algo que tiene o termina rigiendo al héroe para su descenso. O es una damisela en peligro, que lo vemos como mucho en esa construcción, o es una misión importante para salvar a la humanidad, o es esta construcción de te mereces algo más y reconstruye tu dignidad porque tú eres el rey o el héroe que va a convertir o a transformar el espacio que hoy está en caos, ¿no? Entonces vemos a Anakin transformándose en el tirano porque el maestro dejó de confiar en él y pierde la fe. Y es un mismo ejemplo que vemos, por ejemplo, en Kung Fu Panda también, con Tai Lung, ¿no? Es lo mismo, su maestro lo prepara tanto y le llena la cabeza de tantas ilusiones, y él lo dice, o sea, ¿quién fue el que me ilusionó? ¿Quién fue el que me retó? El que me entrenó hasta que se me rompieran los huesos, ¿no? Y al final me vende toda una historia
que termina no existiendo y este descenso lleva al tirano a encontrar su propio lugar, porque el inframundo es el lugar perfecto para encontrarlo, pero quiero algo importante y aquí como aclararlo, que el inframundo termina siendo como este lugar neutral, porque podemos ponerle no sé, esta forma de edificación de infierno de alguna manera, pero termina siendo un lugar neutral. Hades, que es como el que rige el inframundo, termina con esta concepción del dios en el arquetipo de Hades, que se vuelve la psique, ¿no? O representa la psique, y la psique termina siendo este estado de alma, de reflexión en dónde estoy y cómo llegué a este lugar. Y ese mismo punto de inflexión también forma al héroe y también al maestro. Y por ejemplo, aquí cuando se presenta Qui-Gon otra vez, rebobina tal vez al maestro a decir, aún tienes fe y esperanza. Y yo creo que el descenso al inframundo, que es el lugar sin fe y esperanza, de lo único que se puede alimentar el héroe son de esas voces, que si no están bien en el pasado, también las construyen para el futuro. Y se vuelve el único estandarte o la única forma de iluminarse en ese camino adverso. Porque si no lo tiene, pues se quedaría como los tiranos y los villanos que hoy hemos visto. Es que ya se pueden ir dando cuenta, los que están escuchando, que en todas sus series o películas favoritas van a ver esta historia. El camino del héroe, ¿no? Y por eso es también típico, ¿no? Y justamente una de las grandes críticas al episodio 9, ya para cerrar con Star Wars, porque está ahí, ¿no? Y la gente tanto diciendo, oh, yo soy todos los Jedi. Y todos odiaron tanto esa frase de Rey Skywalker, pero está representando exactamente lo mismo. Rey llega como a este punto catártico. Creo que sí se dice así, ¿verdad? No tengo. Sí, o sea, catártico, ¿no? En el cual. Pero quieres decir epifanía en vez de catarsis. Ok, perdón. Sí, tiene esta epifanía en la cual se da cuenta que ella tiene como que rescatar todo y se siente incapaz. Y lo único que le da la capacidad es que justamente el inframundo viene a ella a través de todos los Jedi que escuchamos y se le presentan, y entonces ella absorbe como todo ese conocimiento. O sea, quizás es es una adaptación un poquito barata. Quizás no está bien dirigido. Quizás, tal vez como fue una buena idea mal aplicada, pero es básicamente el mismo concepto. O sea, viene toda esta sabiduría ancestral y es un poco otra vez en un concepto ligeramente diferente. Lo que vemos con Mulan, ¿no? Cuando Mulan va a emprender su viaje y tiene que ir con los espíritus familiares para que la guíen, más o menos. Digo, hay muchas formas de encontrarlo. El otro que yo tenía pensado, justamente, porque a veces no es tan literal, y otra vez regreso al punto que les decía al inicio. No es que J.K. Rowling le haya copiado la idea de Star Wars. Sí, se la copió. Sino que justamente estamos recurriendo a los arquetipos. Que se le haya copiado a Jesucristo. Se la copió. Ahorita vamos a ir justamente a esa parte. De hecho, todos vienen de Jesús. Pero en el caso específico de Harry Potter, creo que lo podemos ver al menos en 2 ocasiones. Son 3, si no mal recuerdo. La primera es cuando baja y tiene que ver creo que se llama Fluffy, ¿no? Y encuentra al cancerbero. Es episodio 1. En el primer no sé, episodio 1, ¿cómo se llama? Piedra filosofal. La piedra filosofal. Y entonces tiene que bajar literalmente y se encuentra con el cancerbero, que es el perro que cuida el inframundo. No es un rapero. No. Y después, ¿cómo? Después en la cámara secreta lo vuelve a hacer y se enfrenta al basilisco. Y curiosamente el basilisco, que es la serpiente, está en la parte más oculta de Hogwarts, debajo de los baños, ¿no? Y eso es un descenso al inframundo. Y por tercera vez, si no mal recuerdo, es por allá de cuando muere y entonces se encuentra con Dumbledore. En el cuarto va al En el cuarto cuando se encuentra con Voldemort, okay. ¿no? En el quinto, el inframundo toma esta dimensión psicológica y después es el lugar donde están todas las profecías. Porque acuérdense, por ejemplo, Eneas fue a buscar una profecía, una visión de Roma con su padre. Y entonces, sí es en el quinto, ¿no? Y es donde se tasajean al Sirius. Es donde se tasajean al Sirius. En el sexto, en la cueva, donde está el Horcrux de... No, el sexto es la de cuando Snape es que descubre que él es el príncipe mestizo. Ajá, sí es esa, ¿no? Pero antes de que Snape mate a Dumbledore, Dumbledore estaba debilitado porque habían ido a una caverna. Ya. Esta caverna que lo hace tomarse toda el agua bendita. Y que además, de hecho esa caverna está muy parecida a Caronte y a todo exactamente, el espacio. y había muertos en el agua y cierto. etcétera, ¿no? Y en el séptimo, que es cuando bajan a las profundidades donde están los dragones. Entonces, de hecho, en prácticamente todos los de Harry Potter se repite. ¿Por qué será que se repite? O sea, es que es una historia larga, pero que al final en todos los episodios se va repitiendo, ¿no? Claro, porque siempre tiene un llamado y tiene que cumplir una misión. Pero rechazar el llamado. Una trilogía que lo deja así, yo creo súper claro, y esa es la que
para mí ilustra muy bien el camino del héroe y justamente ese descenso y pues Kung el Fu resurgir. Panda. Además de Kung Fu Panda, porque Kung Fu Panda sí lo presenta. Paw Patrol. Es María de todos los... no es cierto. No, la trilogía de Christopher Nolan. No, De esa no. Claro, El Caballero de la Noche, ¿no? O sea, está súper bien planteado. Batman inicia, es donde recibe el llamado, el héroe lo acepta y empieza su caminar. En El Caballero de la Noche, pues todos sus ideales y todo por lo que luchaba se le viene para abajo porque se da cuenta de que es casi imposible lo que él quiere para la ciudad y el Joker pues le dice, estás mal, güey, y todo es caos, ¿no? Entonces él se rompe por dentro y prácticamente la tercera película, o sea, Batman inicia ya en su inframundo, ¿no? Pero ya cuando llega al punto de donde ya está en la cueva, ¿no? Y donde le dicen, pues la única manera de salir es que te quites las ataduras, güey, y que confíes, ¿no? Sí. Entonces lo plantean perfectamente bien, donde al final pues el héroe hace el sacrificio máximo, ¿no? Que es el dar su vida. Y que al mismo tiempo podemos verlo en los villanos. Ra's al Ghul salió de ahí también, pero Ra's al Ghul sale como un tirano. Claro. Y por el otro lado, Bane dice, tú solamente adoptaste la oscuridad, yo nací en la oscuridad. O sea, él viene de ese inframundo, pero realmente es el villano. No, por un lado creo que Ra's al Ghul es el tirano, y por el otro lado, Bane es el villano, El ¿no? Bane flácido de Tom Hardy. Y otra vez, ya nada más para redondear ese punto, lo que decía Jorge hace rato es, el héroe se distingue de los demás de que él sí sale, porque cuánta gente no había atrapada ahí, y realmente los únicos dos que salen son Ra's al Ghul y Batman. Es O que sea, ahora son es los el dos que tirano, cumplen eres el el reto. héroe. Sí, pero ambos son los únicos que logran salir de ese hoyo debajo de la tierra, que es como un mini inframundo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos un montón de ejemplos en cultura popular para que puedan conectar con ellos. Y ahora vamos a ponernos un poquito más densos, Pablo. Con tu papá y tu mamá, ¿quién es el tirano? ¿Quién es el héroe? Tal vez tú seas el inframundo para ellos. Seguramente. Obviamente, no sé si estás de acuerdo, la resurrección del Fénix es algo similar, pero me gustaría más que hablar de la resurrección del Fénix, de la resurrección de Cristo. Porque es algo que mucha gente o ignora o pasa por alto. Dentro de la resurrección de Cristo no solo muere. En esos 3 días va al inframundo. Claro. Entonces, platícanos después. Sí, pues va al inframundo y ahí lo estaban esperando todos los que habían muerto en la historia, ¿no? Entonces, realmente es este momento histórico en la historia, por así decir, del universo, porque inaugura, o sea, los guía, los libera de ese limbo y los guía a los justos, esencialmente a Abraham, a Israel, etcétera, los guía hacia el cielo, hacia la visión beatífica, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es donde realmente ya se empieza a diferenciar esta geografía que les decía al principio del inframundo, ¿no? O sea, porque en el terreno de lo trascendental, entonces ahora ya tienes el cielo, tienes el infierno tiene el limbo, es una parte del infierno, y no solamente eso, sino que en una cuestión post-apocalíptica, todas aquellas regiones del infierno que no son el limbo, se van a arrojar al lago de fuego, ¿no? Entonces, no solamente hay ya una geografía infernal, sino que también hay una historia del infierno, ¿no? Claro. Y entonces, pues realmente es un cambio completo, es un giro completo en el mito, ¿no? Porque el Seol de los hebreos, ¿no? De los antiguos israelitas, o sea, era un lugar de oscuridad indefinida, ¿no? El Hades de los griegos era un lugar donde vivían las sombras prácticamente de manera eterna, fuera del tiempo. Pero el infierno cristiano, y por lo tanto también el cielo cristiano, ya también tienen una historia, ya también van a tener una trascendencia. Entonces el mito cambia por completo. Además asigna lugares, que creo que eso es como lo que cambia o modifica todo, porque cuando entramos a la parte judeocristiana y que, como sabemos, ¿no? El lenguaje cuando se vuelve descriptivo da lugar a muchas cosas. Sí. Entonces el hecho de decir, bueno, tú... Y era otra forma también de evangelizar. Te vas a ir al cielo, te vas al infierno. Jesús llegó con un mensaje también, una construcción desde el amor y hagan mis prácticas, pero a lo mejor sostener en el tiempo esa versión y también para poder homogenizar el mensaje, tal vez fue mucho más fácil decir a la gente, hay un castigo si no sigues los mandamientos porque estás siendo pecador, pero aparte en los pecados hay niveles.
Entonces, según sea tu nivel de pecado, vas a tener ya un espacio designado en el infierno que describimos. Yo creo que en los evangelios ya hay alguna intuición de eso, pero esas son cosas que se desarrollaron mucho tiempo después, ¿no? Claro. Esos ya son desarrollos de siglo III en adelante, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay alguna intuición de ello en los evangelios, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el único pecado que no se perdonará es el que es contra el Espíritu Santo, cosas así, ¿no? O sea, entonces ya está poniendo esta gradación De niveles. Ajá, de diferentes... ¿Ustedes en qué nivel estarían del inframundo en este momento? No. Viene el de la gula. La verdad. El de la gula, no manches. Son de los, ¿qué era? En el infierno de Dante es como por ahí el tercer círculo. El cuarto creo que es el cuarto. Y para los pájaros. Eso a eso sí les va re mal. Pero hay algo interesante aquí, y es que tenemos que regresar en el ciclo, ¿no? Porque finalmente justamente lo que Jesús tiene que hacer es derrotar a la muerte. Claro. Eso es parte del simbolismo, ¿no? Y por eso tiene que descender para poder, y ese es su propósito dentro del sacrificio, es derrotar a la muerte. Y obviamente también derrotar al pecado. Pero él entra en el... Es que yo siento que Jesús no puede entrar en el arquetipo del héroe. Porque él es Dios. Entonces, al ser Dios, realmente la muerte no fue una limitante. Él la vence como algo simbólico. Pero es Dios. La concepción entre el mismo Dios es que hay un espacio de posibilidad infinita. Pero es Dios hecho hombre. Ajá. Sí. Bueno, si hablas de la versión de la fracción o la fracción de Dios entre espíritu, pero es que hombre por y eso deidad, tiene que morir. se vuelve hombre. Y eso es por eso le dijimos, vamos a ponernos un poquito densos. Porque ese es el propósito de hacerse humano. Dios no puede morir. Pero Jesús, siendo hombre, sí puede morir. Y resucitó. Y justamente ese es el gran trauma de Rabbi Lama Sabactani. O sea, justamente cuando lo van a crucificar, el Espíritu de Dios lo deja. Y entonces dice, ahora sí voy a morir. Porque esa parte me ha dejado. Y le dice, ¿por qué me has abandonado? Y es porque tienes que morir. Y entonces muere y tiene que descender. Y hay algunas interpretaciones teológicas que dicen, no le tenía miedo al dolor de la crucifixión. Y no le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a la desconexión, porque él sabía que tenía que sufrirlo en todas las dimensiones, tanto física como espiritual, para poder derrotarlo. Porque entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que Superman se enfrenta a todos los días y los puede matar, ¿no? Es como, pierdes esa esencia y te desconectas, y entonces ahora sí vas y derrotas al mal y sales vencedor. Ahora, ¿por qué sí puede ser un héroe? Porque sí es el Dios de dioses, pero también es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y entonces le estamos dando esos atributos humanos que podría tener un héroe, porque finalmente el héroe muchas veces en que se convierte en el rey, ¿no? Sí. Entonces, es que sí, porque, o sea, ahí sí te la compro porque hablas del Jesús antropomórfico. Sí, claro, o sea, porque si hablamos en la construcción de deidad, no. Pero si hablamos desde este lugar, queda muy claro porque entonces se entiende que la misión más grande es que los que le siguen, pues puedan aspirar a esta versión de llegar a ese lugar donde Él les muestra el camino. Porque si no hay esta muerte y no hay esta redención y no hay esta resurrección, es decir, entonces ¿a mí qué me espera? Exactamente. O sea, es que es la manera en la que lo puedes tomar, güey, porque, o sea, no hay manera de comprobar lo otro, ¿no? O sea, lo tienes que tomarlo como si fuera una persona. Pero es que ese es el propósito, porque tú no te puedes comparar con Dios porque entiendes que tú no eres Dios. Y el otro día lo hablábamos cuando hablábamos del arquetipo del antihéroe. ¿Por qué es más fácil conectar con un antihéroe? Porque el antihéroe es real. O sea, es humano. Es humano. O sea, te reconoces con la sombra. Claro. Y entonces, ¿por qué Dios se tenía que hacer hombre? ¿Por qué tiene sentido? Es porque tú no puedes conectar con Dios porque entiendes que no eres Dios, pero sí puedes conectar con un Jesús, hombre. Wey. Exactamente. Y entonces se convierte en ese gran arquetipo, el arquetipo de los arquetipos, que es el hombre perfecto, el rey de reyes. O sea, tiene todos esos atributos en los cuales dices, ok, sí es humano, y sí sufrió, y sí murió, y sí le dolió, y si él pudo, entonces tal vez yo no voy a poder, porque no soy el hijo de Dios. O sea, sí lo soy, pero no lo soy, ¿sabes? Todos somos sí, pero el punto es como, él pudo y yo debo aspirar a hacer lo mismo. Claro. Sí, y yo creo que esa es la gran inversión que hace el cristianismo en la historia, ¿no? O sea, porque los héroes antes de Jesús siempre era el que iba y mataba a todo el mundo. O sea, era el que iba y decía, yo crucifiqué a no sé quién. Y el más fuerte, ¿no? Y regresé a mi pueblo y puse ahí un obelisco donde contaba, y todos me vieron y desesperaron y esclavicé a sus hijos y descuarticé a sus vacas y demás, ¿no? Y así eran los héroes antes, ¿no? Y entonces llega Jesús y dice, no, yo, de hecho, pues el poder temporal me destruyó del modo más humillante posible.
y aún así vencí, ¿no? Y ese cambio ha subyacido a toda la cultura occidental, ¿no? Es algo de lo que no podemos divorciarnos nunca, ¿no? O sea, ahorita como que todos queremos y lo vemos, no, pero es que eso ya es muy anticuado, pero no, para nada, ¿no? O sea, de hecho, todo está fundamentado en esa idea. O sea, toda nuestra construcción social está fundamentada Pues en sí, ese- es de 2000 años para acá y O cómo sea, lo hemos O sea, montado. Harry de Potter, alguna El Señor de los Anillos, no, o sea, pero es que lo todas seguimos las- buscando. Todas las asunciones morales que tienes. Claro. O sea, el hecho de que yo ahorita diga, no, pues es que yo no puedo llegar y matar a Arturo para quedarme con sus espadas, ¿no? ¿O sí? Sí, o Con sí. sus Bueno, lightsabers. antes de Jesús, la única consideración era, si él tiene el poder, entonces, pues no puedo. Pero si yo tengo el Sí, poder, yo sé, entonces sí claro. puedo. Y de hecho, no solamente puedo, debo. No solo es la ley del talión, es la ley del más fuerte, que es Así es. 100% vikingo, ¿no? Y que era como una de las grandes... Era el gran shock cultural entre la Europa medieval Y cristiana claro. y la Europa vikinga, ¿no? Básicamente es como decir, ¿por qué ellos no siguen justamente esta línea, ¿no? Y ellos dicen, tú tienes algo que me gusta y te mato para tomarlo. Así Mientras que la Europa cristiana ya no lo podía hacer. Ya- Pues ya es, no- es los bárbaros. Simplemente por eso, esa misma por- construcción. exactamente. Sí. ¿No? Que los bárbaros estaban ya medio cristianizados, ¿no? Pero bueno, finalmente los vikingos lo estamos viendo de esa manera. O sea, justamente Sí. decían, yo te voy a retar porque tienes la capacidad de defenderte. Te voy a dar la oportunidad de defenderte, pero yo tengo la capacidad de matarte y Claro, entonces puedo tomar así todo es. lo que te Y es pertenece. justo. Y en la República viene precisamente esta cuestión donde le preguntan, ¿no? A Sócrates y dice, pues es que o sea, la negociación, el diálogo, solamente puede existir entre personas que detentan el mismo poder, ¿no? O sea, la justicia solamente existe Sí, entre claro. iguales. Claro. Y en el momento en el que tú no eres mi igual, en el sentido de que Ya yo, no es yo te justo. puedo machetear y esto y lo Superar. otro, entonces tengo completo derecho. O sea, el derecho está basado en la fuerza, es lo que se conoce como cratocracia. Cratocracia. Y entonces llega este héroe que todo lo invierte, que es Jesús, y pues completamente le da el giro a lo que es Occidente, Claro. ¿no? Y por eso en cierta medida es el héroe de héroes, es lo que Tolkien llama eucatástrofe, ¿no? Claro. Y es esta completa inversión de la historia que ocurre por primera vez con Jesús, ¿no? Claro. O sea, cuando todo salió mal y resulta que en esa caída ahí estaba el triunfo, ¿no? Exacto. Es que es la modificación y la reconstrucción del héroe. Es que no sé si a la inversa. No es a la inversa, pero tiene otro sentido. Porque sí, el heroísmo lo denotamos con esta parte de superioridad a través del poder y entonces yo puedo cortarte la cabeza. Rompo con el mismo arquetipo del héroe, que lo que busca es esta construcción de decir, yo hoy me estoy sacrificando por un bien mayor. Y entonces, en la forma en la que él asimila la historia, bien él pudo decir, todos ustedes están mal y dado mi poder y mi conexión con Dios Padre, voy a destruir todo lo que ustedes tienen y a reconstruirlo de la forma correcta, porque así creo que es. Y él acepta primero el castigo, que se vuelve la redención. O sea, al final no era un castigo, era la elección para transitar ese inframundo de alguna forma Sí. y resurgir, y con esta resurrección lo transforma y es como lo edifica. Es que ¿no? al final, o sea, no sé, es como mi percepción de esto, pero, o sea, a Jesús, independientemente si resucitó o no, ya lo vas encaminado en ese arquetipo justamente de héroe, porque hizo, o sea, su último acto, digamos, fue el sacrificio máximo, ¿no? Exactamente. Fue el dar su vida por los otros. Otra vez Y- regresando a la cultura popular, te vas a Iron Man, ¿no? O sea, llega siendo héroe porque se sacrifica por la humanidad. Es ¿no? el máximo héroe, y justamente, y lo vimos en Doctor Strange también, spoiler alert, cuando en su universo el que lo hace es Strange, ¿no? Aunque si vieron la historia, pues realmente no lo hace él, ¿no? Pero es esa idea. Y justamente de lo que hablaba George, es el gran mensaje que él predica. Ama a tus hermanos como te amas a ti mismo. Y el gran mandamiento, uno de los grandes mandamientos que él deja es, o la expresión máxima de amor es dar la vida por un hermano. Sí. Exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso era necesario. O sea, por eso el otro día, ahí está la crucifixión, está el episodio también de la crucifixión, episodio 2 de la temporada 2, si no mal recuerdo. Y me preguntaban, ¿por qué era necesaria la crucifixión? Por eso. Sin la muerte simbólica, que en este caso no es simbólica, sino lo es que representa. real, no había forma de ganar, ¿no? Y es la primera vez que vemos que ganas perdiendo Claro. y le das toda esta vuelta de la cuesta. Hay una historia muy padre, no recuerdo cuál es el autor. El libro se llama El mago que perdió su poder. Ni idea. Está muy interesante porque habla de esta construcción de un joven mago que lo preparan durante mucho tiempo para confrontar
a las batallas más épicas a las que se puede enfrentar, ¿no? Entonces lo aíslan de su familia, de todo. Su maestro le dice que pues él tiene todos los poderes para poder hacerlo. Va, lo entrena y cuando tiene 21 años hay un dragón enorme que cubre un reino completo, ¿no? Entonces mandan a los ejércitos más grandes que tienen a combatir contra el dragón, pero pues no hay flecha, espada o fuego que pueda hacerle daño. Entonces son batallas durante muchos años que no debilitan al dragón mientras el mago se prepara. Y cuando lo llevan a confrontar el dragón, el mago hace lo que todo el mundo hacía. Llegar y confrontar y combatir al dragón. Y empieza este combate durante mucho tiempo. Semanas, meses, años. Y después de un tiempo, cuando lo observa directamente al dragón y ve que todo su poder mágico pues ya no es inservible, el mago empieza a quitarse su armadura, toma su varita, la rompe y se hinca ante el dragón. Y le dice, dragón, ya no elijo combatir. Hoy entiendo que desde mi humildad me superas de alguna forma. Y hoy lo elijo simplemente. Y entonces en ese acto de redención deja de luchar, ¿no? Y en inglés tenemos dos palabras muy interesantes para eso. Porque una es give up, que es yo me rindo porque no puedo ante la adversidad. Y la otra es surrender. Entonces esta parte de la redención de alguna forma, es decir, yo hoy me voy digno de mi batalla porque ofrecí todo lo que tenía o todo lo que era capaz de dar, ¿no? Y ante esto, pues aquí estoy. Lo acepto. Hazme lo que quieras y lo acepto. Y en el momento en el que acepta eso, el dragón dice, lo has logrado. Y se retira por completo. Porque hizo la diferencia. Entonces yo creo que también esta construcción del héroe es cuando encuentra en su mismo heroísmo estas limitaciones. Que a lo mejor lo podemos llevar a tintes humanos. ¿Qué es lo que me vuelve humano? Y que hoy tal vez tengo un problema y que estoy tan pensado, tan construido en la batalla, que cuando elijo simplemente rendirme, pero no desde este give up, sino desde, ok, con esto vivo, esto es lo que estoy generando y hoy lo acepto. Y a través de esta aceptación llega algo más grande, que me edifica. Que eso, lo que decíamos, esa epifanía que tienes que enfrentar abajo, ¿no? Y que creo que deja abierta la última pregunta que tenemos para este episodio. ¿Cuál dirías tú, Pablo, que dentro del arquetipo es la finalidad o el objetivo que se tiene que cumplir con el descenso al inframundo? Súper fácil. Creo que ya lo dije. Es precisamente darle esa dimensión trascendental a la historia. Es ponerte en contacto con aquella cuestión que es trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué nos interesan las historias? No porque nos interese concretamente lo que pasó, vamos a decir, con un Galileo hace 2000 años o con un troyano hace 4000 años, ¿no? No fue tanto, ¿no? Pero en sí las historias no tienen interés, a menos que nos permitan conectarnos con algo más, que tengan precisamente esa dimensión edificante. Y por eso las seguimos leyendo y por eso nos las bebemos, ¿no? Porque precisamente esas historias nos orientan. Y ese descenso al inframundo, cuando al héroe le pasa lo peor y tiene este contacto con todo lo que existe a su alrededor y lo puede utilizar para resurgir, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y por eso cuando empezamos a perder nuestras historias o a contar malas historias, que es algo que yo critico ampliamente hoy en día, ¿no? Lo que nos ocurre es eso, es que de hecho empezamos a tener esta como disipación de la vida, ¿no? Esta forma de gnosticismo, de que, no, es que el héroe realmente no bajó al inframundo, eso o lo otro. Por ejemplo, un ejemplo clásico es lo que le pasaba a los gnósticos con esta idea de Jesús, ¿no? Porque decían, es que si es Dios, ¿cómo lo pueden crucificar? Y entonces se hacían esta noción de que no, realmente el espíritu de Jesús estaba flotando arriba y se estaba riendo del Jesús crucificado, ¿no? Cuando separamos al héroe del descenso al inframundo, pierde peso. Claro. Y ya no nos permite a nosotros conectarnos con aquella dimensión trascendental que tienen las historias. Y entonces por eso es importante. Por eso el héroe tiene que sufrir, por eso la cruz es necesaria. Si el héroe no sufre, si tenemos una Mary Sue, que es el término técnico en literatura, ¿no? O sea, al héroe que todo se le da bien, que nunca realmente tiene un reto, como a, ¿cómo se llama? Esta heroína de Marvel, la Capitana Marvel, ¿no? La Capitana Marvel, o sea, que realmente nunca tiene un reto, que todo se le da, que siempre fue súper poderosa, que sus poderes son desproporcionados a su misión. Entonces, cuando tienes un héroe así, realmente nunca se pone en contacto con las fuerzas del inframundo. Claro. Y son héroes que son increíblemente Sí, graciosos. son insípidos, ¿no? Insípidos, ¿no? No conectan con la gente. Que justamente
entrando un poquito en esa controversia, el problema no fue tanto que Capitana Marvel le hicieran mujer, porque originalmente es No, Capitán Marvel, pues- no. El problema es justamente que en la construcción del héroe no hay un héroe. O sea, es Hicieron, destructible. ajá, Y si lo quieren ver como ahorita en algo más en contexto, es Homelander. Homelander es tan poderoso que nadie lo puede derrotar y entonces incluso él es miserable. Y entonces no me acuerdo si fue Zenik o quién fue el que dijo que básicamente está maldito el hombre que nunca enfrenta la adversidad en su vida porque Es no como tiene chance de problema, probarse a claro. sí mismo. ¿Alguna vez han visto One Punch Man? Saitama, No. sí. Saitama. Está muy interesante su historia porque habla de este héroe que aspira a ser héroe, pero pierde la noción porque toda su intención es ser héroe y busca muchos actos heroicos para poder lograr su misión. Pero literalmente One Punch Man es un solo golpe y derrota a quien sea. Entonces no hay adversario que pueda estar contra él y pierde un poco esta noción porque dice, mi vida es muy aburrida y es muy vacía. Y quiere, y hay gente que dice, por favor, entréname, sé mi pueblo. Y es como, no puedo, o sea, no sé cómo enseñarte lo que tengo. Y para mí, lejos de ser una bendición, es una maldición. O sea, es Porque lo ahora que, ya es está lo que le aburrido. pasa a Metroman en Megamente. ¿Te acuerdas? Que, bueno, Metroman era pues, Superman, el arquetipo del héroe indestructible. Y justamente él planea su muerte porque se hizo un ciclo donde él siempre peleaba y siempre ganaba y pues ya era lo mismo. Entonces su vida perdió sentido. Y él dijo, yo mejor quiero ser hippie, irme a fumar unos porros a mi casa y estar tocando música, ¿no? Prácticamente mi historia. Pero bueno, fuera de eso. Tú eres titán, güey. y por eso él renuncia como a ser el héroe y ya está Es. cansado, ¿no? Sí, y el villano resurge como héroe. Ok. Porque ante la ausencia Él sí, del héroe, él sí, el villano ya no tiene propósito Claro. y ahora se convierte en el héroe Ok. que puede transformar eso. Está buena, ve Megamente. Y es que en el sentido, en el sentido práctico, ¿no? O sea, el problema es ese, o sea, que cuando el héroe no sale más allá, no se pone en contacto con este riesgo de sucumbir, y es lo que nos pasa a veces en nuestras vidas, o sea, la comodidad engendra las peores languideces, ¿no? Claro. Entonces nos volvemos unos guangos de lo peor precisamente porque no queremos salir a donde está el peligro. Claro. Y la verdad es que ahí donde está el peligro es donde está la oportunidad. Hay una Porque- frase que me encanta que dice, solo en la adversidad se despiertan los talentos que en la comodidad permanecen Sí. dormidos. Claro, y es el mismo hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean malos tiempos crean hombres fuertes. Luego surge No, el y- Bitcoin. Pero Para facilitar todo. no, pero es exactamente, o sea, seguimos viviendo estos ciclos y por eso es tan importante, Y por el otro lado creo que podemos llegar a una conclusión medio controversial, pero es a la que yo llego y es el sufrimiento es necesario para el perfeccionamiento. Episodios 10 de la temporada 1, sufrimiento o el estoicismo. Ambas, ¿no? Es que es diferente. No, porque si lo ves desde el punto de vista estoico, el sufrimiento es inherente a la vida. Y ahora es justamente el descenso al inframundo. Tú decides qué haces con ese inframundo, con ese infierno, si quieres. ¿Te transforma o te destruye? Pero bueno, si quieres otro día discutimos un poco. Hacemos otro Porque, episodio. porque Víctor Frank dice algo muy interesante, Ok. el sufrimiento y el dolor. Porque si el sufrimiento lo puedes hacer consciente y se vuelve una elección, entonces se transforma en dolor para un aprendizaje. Exacto. El sufrimiento se vuelve el dolor en inconsciencia. O se Y por vuelve eso un fe- Víctor Frankl es considerado parte de la corriente estoica. Pero bueno, última pregunta, Pablo, y ya con esto cerramos. Ya más redondeando este punto. Podríamos decir, y lo vemos en algunos de los arquetipos, muchas veces que el héroe tiene que descender al inframundo es porque rechazó categóricamente su llamado, por ejemplo, en el caso de Jonás, y entonces tiene que ir y ser comido por la ballena para que diga, ok, ya entendí cuál es mi propósito, y entonces el descenso al inframundo Está en el bien. lo redirige a cumplir su propósito. Ujú. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Excelente. Bueno, se acabó el- Bueno, adiós. Se acabó. Gracias, fue increíble. Excelente conclusión. No, sí. no, Sí, Jonás es un punto, o sea, Jonás es un ejemplo muy interesante, ¿no? Debió Porque todo el comerse a la tiempo- ballena. ¿Ah? Debió comerse a la ballena. Debió comerse a la Desde ballena. adentro. Sí, puede ser. No, Hubiera pero sido más heroico. Justamente la historia de Jonás, es que algo que quiero que también quede claro, y por eso me gusta mucho la historia de Jonás, es que el inframundo no siempre, en muchas historias, Es como lo el estamos infierno. haciendo, bajas, ¿no? O sea, el mismo Aragorn, que fue otro ejemplo que ya no tocamos, Ok. tiene que descender y hablar con los muertos y demás, ¿no? Pero después tenemos estas otras manifestaciones. Lo vemos en Pinocho, obviamente, pero Jonás es como el origen de esta historia, y es, Jonás es llamado por Dios a cumplir una misión, y entonces decide no hacerlo. Dice, no, señor, esto está muy intenso, me van a matar, mejor escapo. Y entonces, dentro del arquetipo, del camino del héroe, es rechazar el llamado. Y entonces, una vez que está huyendo en un barco, todo empieza a salir mal. Una vez más, todo empieza a salir mal en ese momento. Y entonces se va a hundir su barco y dicen, tenemos que hacer un sacrificio. Y entonces Jonás dice, chin.
dice, no hagan ningún sacrificio, es mi culpa. Sí, es mi culpa. Y entonces lo avientan él al agua. Y justo cuando cae al agua llega la ballena y se lo traga. Y entonces entra al inframundo. O sea, no bajó como muchos, como Eneas, Sí, justamente, o como entonces- después lo va a hacer Dante tomando toda esta idea, porque si mal recuerdo, la Eneida es una inspiración para Dante. Y entonces dice, ok, ahora estoy aquí en este mundo oscuro que es el estómago de la ballena y mi única opción es reflexionar, es esta introspección. Claro. Pues ¿no? es que, sí, es que eso dice la ontología. El vientre de la ballena está asociado con el quiebre. Exacto. Y si no hay ese quiebre, no hay una avance. Exactamente. Y entonces lo que sucede con Jonás, ya para cerrar la historia, es, ok, señor, perdón, o sea, ya entendí que me escupa la ballena y voy a cumplir mi misión. La ballena lo escupe, va, no lo matan y el pueblo que se iba a ser destruido como Sodoma y Gomorra se salva. Sí, es muy chistoso, ¿no? Y es un libro muy cómico porque dice, y hasta las vacas se convirtieron y demás. Sí, o sea, es muy chistoso. Es un libro cortito, pero de los mejores escritos Del Antiguo del Testamento. Antiguo Testamento, sí. Ah, Y no es que tenga un momento de introspección, porque él realmente ya tenía ese momento de introspección. De hecho, es un momento de obediencia y de sumisión, ¿no? O sea, Surrender. y el salmo que recita, o las palabras que recita desde las profundidades, ¿no? Esencialmente lo que dice ese salmo es, si, es que tiene unas líneas padrísimas, ¿no? Pero si Dios contara todos nuestros pecados, realmente nadie podría soportarlo. Ni ¿No? JP. O sea, si llevara la cuenta, no, menos, ¿no? Entonces, Lo mató. La neta. No, Dios es de su hijo que se siente un poquito menos servido. ¿no? Pero es ese acto de sumisión lo que lo hace regresar, ¿no? O sea, es decir, ok, ya tengo mi misión, vamos para allá, decido aceptarla, Exacto. ¿no? Mi maestro de guión lo plantea súper chido y él dice, a veces el personaje no obtiene lo que quiere, sino lo que necesita, ¿no? Y más bien, generalmente, Eso Es lo que es lo que Y sucede. es un poco uno de los grandes héroes del cine bien planteados y por eso lo amamos, Máximo Décimo Meridio. Él dice, a veces hago lo que me gusta hacer, el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Y por eso es un gran héroe, es como todos lo amamos. También además. dice hagamos eco en la eternidad. Y justamente está buscando esa vida en el Seol. Pero bueno, creo que, pero yo creo que sí, hemos establecido como muy bien las líneas de qué es el inframundo, por qué es tan útil, un montón de ejemplos para que les quede más claro, tanto en la literatura clásica como en la cultura popular. Y como decía Pablo, estamos hambrientos de estos arquetipos y por eso Marvel va a seguir haciendo películas y las vamos a seguir viendo mientras las haga bien. Y por eso tenemos tantos conflictos. Ese es el tema para otro episodio. No, pero esa es la realidad, porque tenemos hambre de esas historias. Y por eso Harry Potter es tan popular, el Señor de los Sí, sí, Anillos. claro. Pero porque caen tenemos los arquetipos. hambre de esas historias y de esos arquetipos. Porque el ser humano y su naturaleza de construir su propia historia y reconocer su origen requiere compararse con algo. Sí. De hecho, el juicio en general, el hecho de que nosotros juzguemos, que es algo automático y muy difícil de silenciar, aunque el mindfulness cree que se puede. Todo el tiempo estamos juzgando algo, pero es a través de ese juicio que nosotros comparamos una narrativa con nuestra vida. Y si no existe Superman y si no existe un Jesús, ¿sí? Sería muy difícil vivir porque estaríamos en caos todo el tiempo. Entonces eso nos da estructura y aunque sea un acto de fe, el creer hacia dónde va nuestra historia, también nos permite decir hacia dónde y qué es lo que quiero aspirar. Y también me da este espacio de decir qué he hecho bien y mal, ¿no? A veces también, Claro. que es obviamente otra historia y entra muy rebuscado porque qué es bueno y qué es malo, Claro. pero me permite compararme dentro de una historia. Y esa Exacto. narrativa la anclo a mi vida. Por eso nos encanta. Y por eso las historias de el tipo que le pasó lo peor y ahora está en la cima, o que era el gran atleta y de repente algo trágico sucede y de repente se recupera de eso. O sea, estos comebacks son tan fascinantes para la psique Claro. popular porque lo- está ahí. Pues la es gente es estimulante, lo más que bien. está mamando la gente. O sea, lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Todos los artistas de género urbano, y no tengo nada en contra del género urbano, pero el ejemplo, Bad Bunny es el tipo ¿Cómo que... no te gusta Bad Bunny? No, a mí me Yo te vi encanta, me perrear encanta con la Bad música de Bad Bunny. Bunny, pero es el tipo que viene de hasta abajo y que luchó y que rompió todo y que ahora cumplió todos sus sueños gracias a él. Cuando hay detrás de él muchísimas cosas pero- pero la gente lo ama Exacto. porque es esa imagen que dice, güey, yo algún día voy a llegar a ser tan famoso como si Bad él Bunny. pudo güey. salir del Ajá. hoyo, yo también puedo. Pero bueno, creo que ya quedó bastante claro. Nada más Vale. quiero saber si alguno tiene como alguna nota final. No, yo creo que, vamos que alguien quiera Yo- comentar algo más. Que para mí el mensaje es así como de, güey, pues ya, o sea, si ya sabes más o menos cuál es tu inframundo, pues arriésgate.
No te queda otra porque quedándote, tú lo dijiste hace rato, quedándote en la nada, pues no vas a obtener nada y le vas a perder el sentido a tu vida. Yo diría, el ser humano va en busca de muchos tesoros, ¿no? Siempre riquezas, amor, salud eterna, pero, por ejemplo, lo vemos con Salomón, que lo único que pide es sabiduría. Y yo diría, seamos sabios para elegir y tomar decisiones, porque eso nos puede llevar al inframundo y elegir ya no salir de él, o nos puede llevar elegir a construir desde nuestro inframundo una elección más poderosa y hacer algo al respecto. Qué profundos nos pusimos ahora, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esa es la intención, o sea, que podamos conectar, que no sean temas muertos, sino que podamos conectarlo y que ustedes que nos están escuchando lo puedan conectar. Y bueno, ya me sumo aquí a los muchachones de No Te Compliques. Aquí estaremos más seguido. Y pues sí, finalmente eso es lo que a mí me gusta de encontrar esa conexión de los arquetipos, porque lo vamos encontrando. Y yo creo, lo platicábamos en otro episodio, si no mal recuerdo, en El Mago. Vamos teniendo estos momentos en la vida y nosotros vamos tomando esas decisiones consciente o inconscientemente. Por ahí chequen el Sombras y Abismos. Estoy haciendo un montón de referencias a un montón de podcasts que ya grabamos porque todos están conectados, ¿no? Tenemos que confrontarnos con estos demonios para poder dar esos pasos. Y justamente lo que Pablo decía, si te quedas en tu zona de confort, no progresas, pero el salir de la zona de confort requiere ir a la oscuridad, ya sea un inframundo o un mundo desconocido. Y entonces realmente ponemos a prueba. ¿Cuál es el riesgo? Que en el camino te puedes morir. Claro. Pero entonces, ¿estás viviendo realmente? ¿O simplemente estás ahí existiendo como una masa? ¿O vas a buscar esa aventura? Y finalmente el llamado que todos tenemos siempre es a la aventura. O sea, todo el tiempo estamos buscando esa aventura. Entonces, asume el riesgo y date cuenta de que eres capaz. Creo que ese sería como mi cierre. Finalmente, pues ya, muchas gracias, chicos. Gracias. Ay, caray. Promoción, Shameless Publicity. Escuchen, por favor, el podcast de Pablo. A palabras descomunales, no se lo vayan a perder. Descomunales. ¿Dónde lo encuentran? Además. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran en Spotify, iTunes, Acast, iHeart, todo lo que tenga i al principio y art al final. Ahí lo encuentran también. iFart. Cuéntales rapidísimo qué hablas en palabras descomunales. Palabras descomunales esencialmente es recuperar las obras de la tradición, desde la Eneida, Sor Juana, el Cid, etcétera, y darles un giro un poquito contemporáneo, hacerlo ligero, hacerlo cómico, dar un poquito de comentario, y principalmente trata de literatura, pero también por ahí tenemos filosofía, comentario político de vez en cuando para que me cancelen y ya me quiten el peso de tener que hacer un podcast. Ser popular. ¿El último episodio de qué trató? El último episodio... AMLO, héroe o villano. El último episodio fue de... O el elegido. ¿Se acuerdan de un escándalo? Pero lo que pasa es que ustedes están muy jóvenes. Pero el chiste es que hubo un escándalo de que una maestra en una universidad patito contó un chiste antisemita. Ok. Y entonces se armó... Apenas pasó uno en Teams. ¿Eso se repitió? Sí, se repitió. Ahí tenemos otro arquetipo, ¿no? El del chiste malo y todo el mundo se ofende. Okay. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero yo de hecho me dedico a defender el chiste malo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces pues ya. Aquí otro judío hitleriano, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque sí fue gracioso. Entonces, sigan a Pablo. Voy a dejar acá abajo en los comentarios dónde está el podcast para que lo puedan seguir, para que lo puedan escuchar. Por ahí tiene otro que también es del Cid, que está bastante bueno. Está bastante chido. Y su podcast es alta calidad. Entonces, si les gustó esto y les gustó más por el aspecto filosófico, definitivamente Pablo es el que tienen que seguir. Palabras descomunales es el podcast que tienen que escuchar. Por el otro lado tenemos a los No Te Compliques. George, cuéntanos del podcast. La vida más simple, menos complicada, con Juan Pablo Reyes y Jorge Rodríguez. La idea es encontrar espacios complejos y hacerlos simples, porque a veces cuando vivimos la vida desde lo simple, podemos construir y encontrar cosas igual de poderosas. Sí, tal vez, o sea, a través de la misma conversación abordar temas que van sobre todo enfocados a la juventud, que a veces pues, nos vuelan la cabeza y nos tienen ahí pensando todo el día, ¿no? Y se vuelve como se vuelve un infierno, y la intención del podcast, del programa, es que pues entiendas que hay otras personas que están viviendo las mismas situaciones, que no eres tan especial, amigo. No eres un unicornio especial. Y Sí se puede. y que hay personas con las que podemos dialogar, y a través de la conversación, de ejemplos así muy sencillos,
Ideas, analogías. vayas tú también entendiendo que la vida podría estar un poquito más relajada, ¿no? Menos complicado. Ajá. No te lo tomes tan en serio. Perfecto, entonces también aquí abajo les voy a dejar, de hecho tenemos un episodio juntos de No te Exacto. compliques, Muy propósito bueno. de vida. Entonces lo voy a dejar aquí abajo para que conozcan sus canales, lo vean, lo escuchen y si les gustó como la parte más relajada, como más graciosa y más popular, pues definitivamente Graciosísimo. No te compliques, es el podcast que ustedes quieren seguir. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Nuevamente, también gracias a Foro Creativo, que es donde estamos grabando. Y bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció. Si tienen dudas, déjenos ahí también para que después lo podamos platicar en otros podcasts. Ayúdenos a compartirlo. Este podcast lo van a encontrar en YouTube, que es como nuestra central, pero también lo van a encontrar en Spotify. También lo encuentran en Google Podcast, en Apple Podcast. Y en todos nos encuentran como Filo_Sofando. Y ya saben que esto es cultura hecha popular. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y nosotros los vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.